Hoy quise traerles un tema, el límite del hipotiroidismo. ¿Cuál es el pico más alto de la enfermedad? Este es un en vivo que va dirigido para las personas que tienen hipotiroidismo básicamente, especialmente para ellas, aunque las personas con hipertiroidismo también lo deben entender. Y lo deben entender por lo siguiente: cuando una persona tiene hipertiroidismo no puede ser controlado en el futuro, finalmente van a tomar decisiones que los van a llevar a convertirse en una persona con hipotiroidismo. Entonces es ahí donde los temas de hipotiroidismo le van a interesar, como este tema que vamos a tocar ahora. ¿Okay? Bien, entonces iniciemos con nuestro tema de hoy, con nuestro en vivo de hoy. Ahorita les envío más saludos, seguimos charlando. Gracias a la gente de TikTok por estar aquí, como siempre, a la gente de Facebook también. Bueno, este en vivo de hoy nace a partir de una publicación que vi esta semana en un grupo de Facebook. En los grupos de Facebook, yo pertenezco a varios grupos de Facebook, publico cosas en los grupos, a veces me aprueban cosas, a veces no. Agradezco a todos los que hacen parte del grupo y me han dejado ingresar a ellos. Vi una publicación en un grupo que me causó mucho interés y quise a partir de ella traer esta información. No recuerdo el nombre de la persona que escribió la publicación, no la anoté, no me interesó más que todo fue la publicación. Voy a leer exactamente lo que esta persona en ese grupo escribió y ya hablamos del tema. Esta persona escribe lo siguiente: ¿alguien sabe si se puede solicitar la eutanasia por hipotiroidismo? ¿Y en qué país podría ser? Ese fue el mensaje de la persona. Y uno se pone a preguntar y a pensar, bueno, llegaron muchas críticas y cómo es posible que estés pensando en una eutanasia por hipotiroidismo, cómo es posible que seas tan exagerada, y cayeron de todas las críticas. Ustedes saben que en este tipo de redes, cuando uno hace un comentario, una publicación, el que no está de acuerdo ataca, el que está de acuerdo apoya. Recibió muchos respaldos, mucho apoyo de personas. Otras le criticaron, estás llamando la atención, te estás haciendo la víctima, de todo. Realmente pasó de todo. De entrada, cuando uno lee una frase de estas o una publicación de estas, alguien preguntando si se puede hacer eutanasia por hipotiroidismo, entonces uno de entrada dice, podría ser exagerado, ¿sí? ¿Quién solicitaría una muerte asistida por hipotiroidismo? ¿A quién se le ocurriría? Aquí hay varias cosas. Primero, las personas con hipotiroidismo sí es cierto que sufren mucho. Hay personas que sufren más que otras, hay personas que no sufren nada, pero hay una gran mayoría de personas que tienen hipotiroidismo, que padecen enfermedad, que sufren muchísimo, ¿sí? A mí me ha tocado escuchar personas que nunca me han hablado, hasta me llamó la atención el mensaje porque nunca me lo habían dicho de esa forma, pero sí me habían dicho, me quiero morir. De hecho, en algunas transmisiones que hemos estado aquí haciendo, algunas personas, pocas personas, pero han escrito, no aguanto la enfermedad, quisiera morir. Y esta persona escribe este mensaje, y yo he escuchado personas que han dicho que se quieren morir con la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona cuando piensa en algo así, con el hipotiroidismo? Eso pensaría alguien. Yo pensaría mejor, ¿qué es lo que no pasa por la cabeza de esa persona? Y lo que no pasa realmente es información. Lo que está ocurriendo es que no tiene información suficiente de su enfermedad. Porque hay cosas que se pueden hacer por el hipotiroidismo que puede ayudar a resolver la enfermedad. Entonces yo lo que pienso cuando una persona dice, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer que tiene en su cabeza? No, lo que pasa es que lo que no tiene es información. Y como no tiene información, pues eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que lleva a una persona? ¿Por qué esa introducción? Vamos a llegar ahora al punto que les quiero mostrar, cuál es el pico más alto de la enfermedad. Les explico ahora por qué queremos llegar allá. ¿Qué es lo que lleva a una persona realmente? A una persona a pensar en quitarse la vida. ¿Qué es lo que lleva a una persona a pensar, por ejemplo, como quien hizo la publicación respecto a la eutanasia? Miren, cuando una persona toma la decisión, cuando alguien toma la decisión
de quitarse la vida, cuando alguien toma la decisión de pensar en morirse, realmente lo que está pasando es una cosa muy básica, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, y es que hay mucho sufrimiento. Cuando una persona toma la decisión de suicidarse, por ejemplo, o de quitarse la vida, lo que hay dentro de ella es demasiado sufrimiento. Entonces, muchas personas que tienen enfermedades terminales, dolorosas, piensan en eso, en morir. Quiero morir. ¿Por qué? Porque no son capaces de soportar el sufrimiento. Y otras personas que tienen dolores emocionales muy grandes, pérdida de seres queridos, traiciones de sus parejas, y no pueden manejar el sufrimiento y es demasiado grande, entonces en ese momento desean entonces morir. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Ahora, hay que encontrar cuáles son las explicaciones de la persona que hizo la publicación, por las cuales seguramente siente mucho dolor, por las cuales seguramente siente tanto dolor que no quiere vivir. Pero en esos casos que hay que buscar, que hay un mal tratamiento, hay que mirar si realmente hay un buen tratamiento, si los controles lo está haciendo correctamente, hay que mirar realmente todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta persona? Pero es cierto lo siguiente, es cierto, tengo un pequeño problemita técnico acá, pero es cierto que las personas que tienen hipotiroidismo sufren, pero también es cierto que gozan porque logran solucionar su problema. Es cierto que las personas con hipotiroidismo logran alcanzar el bienestar. Es cierto que lo logran alcanzar. Y yo lo he visto. ¿Ok? Bien, entonces la introducción iba a eso. A mis amigos de TikTok y a mis amigos de Facebook, las personas que están llegando en este momento a conectarse. La información va directamente a eso. Esta persona y otras personas pidiendo morir, y yo les quiero decir y les quiero mostrar lo siguiente. Realmente no es así. Y les voy a decir en qué momento sí deben preocuparse, en qué momento sí deben pensar, wow, esto es tan grave que ahora sí me puedo morir. Y ya se lo voy a explicar. De hecho, el en vivo de hoy era otro, no era este. El en vivo de hoy, y lo vamos a ver para esta semana, les iba a hablar acerca de un cristal que es capaz de lograr hacer vibrar tu tiroides. Ese era el en vivo de hoy, pero la publicación me hizo hablar sobre este tema. Las preocupaciones de una persona con hipotiroidismo no deberían estar concentradas en una muerte porque tiene hipotiroidismo, porque como lo dije en algún momento, este tema se puede solucionar. Broda Barnes, el endocrinólogo, el autor de Hipotiroidismo, una enfermedad insospechada, decía, esta es una enfermedad sencilla de solucionar y económica de solucionar. Lo que pasa es que no todo el mundo conoce la información. ¿Cuándo sí debe preocuparse una persona que tiene hipotiroidismo? ¿Cuándo realmente una persona con hipotiroidismo llega a ese punto, llega a ese momento donde su vida se encuentra en riesgo? Y es cuando llega en algo que se llama coma mixedematoso. Coma mixedematoso, o crisis de mixedema, o coma por mixedema. Realmente esto sí es una urgencia médica y le pasa a las personas que tienen hipotiroidismo. Aquí preocúpense de verdad, pero cuando tú no tienes un coma mixedematoso, no tienes que entrar aún en el deseo o en el pensamiento de morir, aunque yo entiendo el sufrimiento. Entiendo que mucha gente no sabe qué hacer y no lo entiende, por eso quiere tomar ese tipo de decisiones. Bien, cuando una persona llega a un coma mixedematoso, esta es la forma más, digámoslo así, más severa y profunda del hipotiroidismo. Prácticamente cuando una persona tiene coma mixedematoso, prácticamente no hay hormonas en el cuerpo. Prácticamente no hay hormonas T4 por ninguna parte. Y es tan grave como lo es en el hipertiroidismo, la tirotoxicosis, que es una intoxicación con las hormonas. En el hipotiroidismo, el punto alto del hipertiroidismo es la tirotoxicosis. El punto alto del hipotiroidismo, lo que estamos hablando hoy, es el coma mixedematoso. Aquí lo que ocurre es que una persona que tiene hipotiroidismo no tiene hormonas por ninguna parte. Se fueron las hormonas.
o hay tan poca hormona que no se puede manejar la situación. ¿A quién le pasa esto? ¿A qué persona le ocurre el coma mixedematoso? Especialmente a aquellas personas que tienen hipotiroidismo y no lo saben. Aquellas personas que tienen hipotiroidismo pero no han sido diagnosticadas con hipotiroidismo y llevan muchos años con la enfermedad, lo que hemos hablado aquí anteriormente. Hay personas que andan por ahí con síntomas, con algunos de los 70 síntomas que ya he mencionado anteriormente, y resulta que sus exámenes salen bien. Entonces, como salen bien, sigue por la vida simplemente con sus molestias. No tengo energía, entonces me tomo un café, me tomo un Red Bull, me tomo cualquier cosa para levantar energía. Y eso lo que hace es mitigar por un momento, temporalmente, el problema. Pero cuando no se hace nada con el asunto y no se detecta el problema, puede desembocar esto en un coma mixedematoso. Sin embargo, también le pasa a las personas que tienen hipotiroidismo, un hipotiroidismo grave, que no está tratado, que no está controlado, un hipotiroidismo que lleve mucho tiempo y que la persona no sienta mejoría. O sea, no siga sintiendo los síntomas y cada vez más intensos. En ese momento puede ocurrir eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona le pasa un coma mixedematoso? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Cuando una persona pasa por esta situación del coma mixedematoso, las hormonas tiroideas, recuerden que son las que manejan todo el metabolismo corporal, todo nuestro metabolismo manejado por ellas. De repente la tiroides no produce hormonas. Eso es muy común, tienes hipotiroidismo, tomas el medicamento, pero aún tomándote el medicamento, no pasa. Es decir, las hormonas se van, desaparecen, no tienen acción, no funcionan. Te hacen un examen, por ninguna parte la T4, por ninguna parte la T3. ¿Qué pasó aquí? Coma mixedematoso. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Como les decía, hormonas T4 y T3 prácticamente inexistentes. Es una deficiencia crónica grave de hormonas tiroideas. Y obviamente esto provoca un compromiso sistémico generalizado, es decir, en todo el sistema. Y al crear ese compromiso, ¿qué pasa? La homeostasis en el cuerpo y el metabolismo, ¡pum!, en desequilibrio. Por eso es muy importante que una persona que tenga tiroidectomía, una persona que ya han hecho radioyodo, especialmente esos dos grupos de personas, no pueden dejar nunca jamás su medicamento, jamás, porque puede ocurrir un coma mixedematoso el día que por mucho tiempo no lo hagan. A mí me escriben muchas personas, me llaman, me dicen, yo me siento muy bien después de escucharlo a usted, he seguido sus sugerencias, he tenido en cuenta lo que usted dice y me siento muy bien y voy a dejar mi medicamento. Y yo digo, un momentico, no haga eso, pero yo me siento bien. ¿Qué pasa cuando una persona con tiroidectomía, cuando no tiene tiroides o cuando tiene radioyodo, después de mucho tiempo de estar tomando la medicación y de repente se siente bien? Porque hace lo que decimos aquí, porque revisa que su hígado en serio está funcionando mal, porque revisa el tema del estrés, porque revisa el tema de los medicamentos que está tomando además de levotiroxina, porque mira que otros alimentos pueden estar interfiriendo con la función tiroidea. Miran todos los 10 bloqueadores y se empiezan a sentir mejor. Pero eso no quiere decir, primero, que suspendan el medicamento porque es su médico y solamente su médico quien determina cuándo quitar o no el medicamento. Y segundo, no pueden quitar el medicamento las personas con tiroidectomía y con radioyodo porque ya no hay nadie en el cuerpo que produzca las hormonas. En esos dos casos puntuales tienen que hacerlo siempre y tienen que hacerlo sí o sí siempre. No significa esto que al tomar las hormonas tengan que tomar una cantidad de dosis o sentirse mal, ¿sí? Eso especialmente para quienes tienen tiroidectomía. No pueden suspender el medicamento porque puede ocasionar en el futuro un coma mixedematoso. Que eso puede ocurrir y eso no puede pasar. Otra cosa es las personas que tienen su tiroides en su lugar, ya lo hemos hablado anteriormente, quienes tengan su tiroides ahí todavía, trabajen en ella,
tómense el medicamento, pero activen su tiroides, logren que esa tiroides reviva otra vez. Bien, ahora, ya voy a explicar lo que es el coma mixedematoso. Quiero que comprendamos esto. Cuando una persona, como el sistema se fue para el piso, como una persona ya entró en un coma mixedematoso, porque no hay hormonas por ninguna parte, aparecen unos síntomas que es bueno que las personas empiecen. Bueno, voy a hablar de los síntomas cuando ya la persona tiene el coma mixedematoso. De hecho, la palabra coma mixedematoso es una palabra, es un nombre muy exagerado. Y la medicina entra a mirar eso y dice, bueno, no es necesario llamarlo coma, es un mixedematoso, listo, pero cuando decimos coma, realmente no es un coma, el coma viene después. Cuando la enfermedad no se trata, a pesar de haber coma mixedematoso, no se trata a tiempo, la persona puede caer en un coma, entonces ahí ya vendría el coma, pero antes de eso todavía no es un coma. Pero bueno, el nombre es coma mixedematoso. Cuando una persona cae en el coma mixedematoso, ¿qué es lo que ocurre? Pasa cuando está el hipotiroidismo, que es lo que estamos hablando. Todo se cae, todo va para el piso, el punto más alto de la enfermedad, todo se va al suelo. Hipotiroidismo es una baja producción de hormonas, pero resulta que cuando llega el coma mixedematoso todo es hipo, y llega todo lo que es hipo, llega la hipotensión, es decir, llega una tensión baja, llega la hipotermia, es decir, empieza a haber muchísimo frío, llega la hiponatremia, que es una baja concentración de sodio en la sangre, hipoventilación, va a haber dificultades para respirar, todo se vuelve hipo. Incluso la persona va a empezar a tener un deterioro en su estado mental, va a empezar a turbarse bastante, pero no tanto como para volverse una persona, para estar en coma, ¿no? El coma viene después. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué es realmente para entender el coma mixedematoso? Y es importante que lo entiendan porque le puede pasar a cualquiera. Edematoso, mixedematoso. Cuando hablamos de mixedematoso estamos hablando de edemas. Cuando hablamos de edema, normalmente, coloquialmente, un edema se conoce como una retención de líquidos, ¿sí? O una acumulación de líquidos en los tejidos del cuerpo. Le pasa a muchas personas que tienen hipotiroidismo. No el coma mixedematoso, pero el edema sí. Muchas personas que tienen hipotiroidismo, es muy común que se le inflen los tobillos, se le inflen las manos, se le inflamen las manos, se le inflamen las piernas y otras partes del cuerpo. Esto es bastante común en las personas que tienen hipotiroidismo. Eso es un mixedema. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de mix, ese es el edema. Cuando estamos hablando de mix, estamos hablando de moco, estamos hablando de mucosidad. ¿Okay? Mucosidad y moco, eso es lo que quiere decir mix. Entonces, cuando hablamos de mixedema, ¿qué estamos diciendo? Que hay una retención de líquidos o una excesiva retención de líquidos en los tejidos del cuerpo por acumulación de moco. ¿En dónde? En la dermis. La dermis, la piel tiene varias capas. La dermis es una de las capas de la piel, es la capa mediana de la piel, la que está casi en la mitad, y esto justamente es lo que provoca la inflamación, o la hinchazón, o hace que haya retención de líquido, ¿sí? A ver si me explico. Lo que pasa es que el líquido del cuerpo se ha frenado, se ha detenido, se ha concentrado en un lugar porque se acumuló el moco. Cuando yo estoy hablando de moco, me estoy refiriendo a la acumulación excesiva de mucopolisacáridos. Los mucopolisacáridos no son otra cosa que una cadena larga de moléculas de azúcar. Son una sustancia muy gelatinosa que es fundamental en la creación de los tendones, en la creación de la piel, en la creación de los cartílagos, por ejemplo, como el ácido hialurónico, ¿sí? Que es el encargado de lubricar las articulaciones. Entonces, cuando hay de todos estos mucopolisacáridos y se han detenido, se frena el paso del líquido y entonces viene la hinchazón. Bien. El término mixedema a veces se utiliza para referirse al mismo hipotiroidismo. No sé si ustedes lo han visto o alguien les ha dicho, por ejemplo,
yo tengo hipotiroidismo, tú tienes mixedema, se utiliza para referirse a eso. Algunas personas llaman hipotiroidismo mixedema. ¿Por qué lo llaman así? Porque es muy común, como le dije hace un momento, que las personas con hipotiroidismo se inflamen, ¿sí? Es muy común ese edema mucinoso. El edema mucinoso se refiere al moco. La mucina es la sustancia principal del moco, es la que permite la creación de ese moco. Por ejemplo, muchas personas, y esto le pasa a muchas personas que tienen hipotiroidismo, muchas personas con hipotiroidismo padecen de algo que se llama síndrome del túnel carpiano. ¿Les ha pasado? El síndrome del túnel carpiano es bastante común, le pasa a las personas que tienen hipotiroidismo. ¿Y por qué obedece esto? Pues por lo mismo. Se acumula ese material mucinoso, esa mucina, ese moco, alrededor del nervio mediano, que está ubicado más o menos por esta zona, en el túnel carpiano. Entonces, cuando hay esa presión ahí, ocurre exactamente una acumulación ahí y viene el dolor cuando, por ejemplo, estamos manejando el computador o en otros momentos, corrientazos y sentimos unas molestias acá. De hecho, hay un estudio sobre el tema. Yo tengo un blog donde, hace rato no escribo en mi blog. El año pasado, creo, hice una publicación o antepasado acerca del túnel carpiano, la pueden ver en mi blog. En la descripción de este video hay un enlace donde pueden ver todas mis redes, pueden ir a mi blog, ahí encuentran mucha información sobre la tiroides que he escrito. Escribí una publicación en mi blog sobre el tema. El artículo se llama Síndrome de túnel carpiano en el hipotiroidismo, que fue publicado en la revista de Investigación Clínica y Diagnóstico. Ahí está la publicación, pueden leerla, donde se dice claramente que hay un apretamiento justamente por ese tema y que el hipotiroidismo tiene mucho que ver con el asunto. ¿Ok? Bien, hasta ahí espero que vayamos bien y vayamos claros. Cualquier pregunta la vamos a resolver ahorita en un momento. Bien. Bueno, y la tiroides, entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? O sea, la tiroides, ¿cuál es su intervención en este asunto del coma mixedematoso? Porque para que llegue a ese punto, ¿qué más puede estar pasando además de que no hay hormonas por ninguna parte? Claro, lo primero es eso y entender eso. No hay hormonas. Entonces, como no hay hormonas T4, de nada. A ti te hacen un examen y no hay hormonas. ¿Qué se hicieron las hormonas T4 y T3? Ni un poquitico tienes. Viene el edema, el mixedematoso, el coma mixedematoso. Otra causa que tiene que ver con la tiroides y que también tienen que ver con las personas que solo tienen edemas, o sea, inflamación de retención de líquidos, es la siguiente. Y en esto coinciden muchísimos estudios científicos. Todo lo que estamos hablando aquí y todo lo que les traigo está previamente. Quienes quieran los estudios me indican y yo con mucho gusto se lo hago pasar. Pero tiene que ver con los estudios científicos que me encanta leer y me encanta compartir la información. Una de las cosas principalmente es la baja temperatura. Cuando una persona tiene baja temperatura empieza a retener líquidos, ¿sí? Por eso es que la mayoría de las personas, no todas, la mayoría de las personas que caen en coma mixedematoso viven en lugares donde la temperatura es muy baja, o sea, en lugares muy fríos. Pero no significa que a otras personas no les pase lo mismo. ¿Bien? ¿Por qué ocurre este tema de la baja temperatura? Todos sabemos, porque lo hemos visto y lo hemos hablado anteriormente, cuando una persona tiene hipotiroidismo, la temperatura del cuerpo cae. ¿Sí? En el cuerpo, por eso las personas con hipotiroidismo se sienten frías. En el hipotiroidismo, y sobre todo cuando está mal controlado, la temperatura del cuerpo es fría. Por eso es importante también que las personas aprendan a hacer ese test. Alguna vez lo hicimos aquí de Broda Barnes, el que le mencioné hace un momento, quien escribió hipotiroidismo, una enfermedad insospechada. Insospechada, ¿por qué? Porque mucha gente no sospecha que tiene hipotiroidismo, pero se llama así. Es una forma él descubrió en su libro, en este libro que les menciono, que fue escrito en 1970 y algo. En ese libro él escribe cómo y muestra cómo y explica cómo una persona puede detectar a partir de la temperatura si tiene hipotiroidismo o no lo tiene. En ese libro es donde Broda Barnes, el que le mencioné hace un momento, él dice que
Es una enfermedad del hipotiroidismo que se corrige. Es una enfermedad muy fácil y económicamente fácil de corregir. Ahora, no era cualquiera, era médico, era endocrinólogo y conocía muy bien el tema de la tiroides. Así que si ustedes quieren conocer del libro, pues lo pueden ir a mirar. ¿Sí? Entonces, cuando una temperatura está baja, hay una proteína receptora que se llama ETB. Esa proteína receptora, que es la que interviene en el balance de los líquidos, se altera cuando hay frío. Y es ahí donde viene el mixedema. Esa es otra causa principal para que lo tengan muy en cuenta. Por ejemplo, si tú tienes edemas, inflamaciones en el cuerpo, además de que tienes un problema con la medicación o con tu tratamiento, ten en cuenta la baja temperatura. No solo por el clima en el que te encuentras, sino también porque si el hipotiroidismo está mal controlado, vas a tener entonces una temperatura corporal internamente muy baja. ¿Sí? Otra causa es que las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental en el control de los líquidos del cuerpo también. Y cuando hay un problema en este mecanismo del cuerpo con los líquidos, pues van a aparecer los mixedemas. ¿Mecanismos como cuáles? Problemas circulatorios, por ejemplo, factores hormonales, por ejemplo, problemas en los riñones, problemas en el sistema linfático. En esas partes del cuerpo interviene la glándula tiroides con sus hormonas. Entonces, cuando hay una afectación en esos puntos, viene la dificultad, viene el mixedema. Bien, las personas que están entrando hasta ahora estamos hablando de ese punto más alto de la enfermedad donde llega el hipotiroidismo, que cuando las personas piensan en morir cuando tienen hipotiroidismo y cuando sienten deseo de no seguir viviendo porque no soportan la enfermedad, realmente el coma mixedematoso, esto sí es grave y sí es para pensarlo y sí es para cuidar la vida. Mientras no alcances un coma mixedematoso, puedes hacer 20.000 cosas por tu tiroides, por tu hipotiroidismo y solucionarlo y mejorar la enfermedad. Es que no lo digo yo porque yo lo he visto en mi técnica. No, mire que acabo de mencionar un endocrinólogo, Roda Bars, que también en su libro menciona la forma como una persona puede liberarse de la enfermedad, como dice él, no lo digo yo, fácilmente y de manera económica. Yo digo, las personas pueden solucionar su problema también de hipotiroidismo, lo pueden mejorar notablemente, solo tienen que comprenderlo. Pero vaya, cuando llegas a un coma mixedematoso ya es otra cosa, ¿no? Ya es algo muy distinto. Bien, ahora voy a decirles cómo prevenirlo, pero primero quiero decirles qué se puede hacer cuando ya hay un coma mixedematoso. ¿Qué hacemos cuando hay un coma mixedematoso? Si una persona logra identificar que tiene un coma mixedematoso, lo que tiene que hacer es correr. Es una urgencia médica. Aquí no hay nada que hacer. Derechito para el hospital. Aquí el tratamiento médico es definitivo. Con la rapidez con la que se detecta el problema y con la rapidez con la que se intervenga el problema, se puede salvar la vida. O sea, ese tratamiento tiene que ser en una unidad de cuidado intensivo o una unidad de terapia intensiva, como se llama en nuestros países. ¿Okay? Porque cuando la persona llega ya inmediatamente le meten reemplazo de hormonas, es decir, le meten levotiroxina, se le inyectan y le dan medicación muy alta de levotiroxina, porque es que no hay hormonas en ese momento en el cuerpo, es un cuerpo sin metabolismo, todo está muy apagado, no hay nada. Aparte de eso, le meten también glucocorticoides, le meten antibióticos, es una intervención realmente muy rápida para poder controlar el problema, para poder bajar ese mixedematoso y evitar que llegue justamente el coma. ¿Sí? Entonces, pero sí sabemos qué podemos hacer para evitarlo, qué se puede hacer para evitar un coma mixedematoso. Y esto no solamente va para las personas que tienen hipotiroidismo y no lo saben, que es principalmente donde cae el coma mixedematoso, en la persona que tiene hipotiroidismo y ni se entera, la persona que van y hacen mi test de los 40 síntomas, hacen el test y digo, sí, yo tengo todo eso, pero no tengo hipotiroidismo. Y entonces, ¿qué crees que está pasando? Pero las personas cuando ven eso dicen, no, no tengo hipotiroidismo, se tranquilizan,
se relajan, pero de repente puede ocurrir una cosa como esta, un coma mixedematoso. No solamente ellos, las personas también que están en un hipotiroidismo maltratado, un hipotiroidismo que por mucho tiempo no se ha sabido tratar y tiene muchos síntomas. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos realmente este síntoma? Este coma. Los amigos de TikTok ya en un momentico respondemos los mensajes. Bien, ¿cómo logramos evitarlo para que nadie pueda llegar hasta allá? Lo primero, tengamos claro una cosa. Un coma mixedematoso no aparece de un día para otro. No aparece hoy me dio mañana, no aparece. Entonces, la persona tiene que tener la capacidad de sospechar. Si usted viene tomando hormonas tiroideas, por ejemplo, porque tiene tiroidectomía o porque te hicieron radioyodo, y vienes tomando tu medicación juiciosa, tienes que empezar a sospechar de los síntomas de un coma mixedematoso. Por ejemplo, cuando una persona llega con coma mixedematoso a la clínica, al hospital a que la atiendan, hay algo que se conoce como fascia mixedematosa y es el rostro de la persona. El médico, cuando la persona llega al médico, ve la cara de la persona y dice, eso es un coma mixedematoso. Porque la cara de la persona no se puede pasar por alto. O sea, la forma de la cara es una cara hinchada, los párpados están caídos, hay un hinchazón alrededor de los ojos. En esta parte de los párpados, bueno, yo los tengo un poquito hinchados. En esta parte de acá, ese es un edema periorbitario, es bastante inflamado. El rostro, dicen que es un rostro inexpresivo, que tú no sabes si está llorando, si está riendo, qué cara está haciendo. La lengua se hincha, en la macroglosia, los labios se hinchan también. O sea, es una cosa, ya lo último, ¿sí? Ya lo último del hipotiroidismo, el punto más alto. Pero esta persona cuando llega al hospital, donde llega también llega con muy poco cabello, ¿sí? Con escaso cabello, seco cabello. Entonces, ese ya es el coma como tal, pero una persona con hipotiroidismo pierde cabello. Cuando está maltratada, cuando es un mal tratamiento, empieza a perder cabello. La persona con coma mixedematoso ha perdido muchísimo. Entonces, antes de llegar a esa pérdida muchísimo de cabello, tienes que hacer algo. Si el tratamiento no está funcionando, tienes que tomar medidas, tienes que tomar decisión sobre el tema, tienes que buscar otras alternativas. Incluso la persona con coma mixedematoso casi que llega, en muchos casos, con alopecia ya. Si te está pasando eso sin tener coma mixedematoso, estás en un mal tratamiento y hay que empezar a hacer algo por eso. La pérdida de la cola, la persona que llega con coma ya, llega con pérdida de la cola de las cejas, estas punticas, que es muy común en el hipotiroidismo, se van perdiendo, pero acá ya se perdieron. La piel de la persona con coma mixedematoso es fría, si tú la tocas es fría. Y la persona que tiene hipotiroidismo mal controlado siente mucho frío. La persona con mixedematoso tiene piel amarilla por la anemia, tiene piel de elefante, la llaman piel de elefante porque es una piel rugosa, es una piel áspera, ¿sí? Es una piel seca, ¿okay? La persona que llega con hipotiroidismo con coma mixedematoso llega con mucha ronquera, porque justamente ese material del que hablamos hace un momento, ese material mucoso se instala en la laringe también y hace que la persona tenga ronquera. Muchas personas aquí me han preguntado, yo me siento ronca, la voz me ha cambiado, eso es uno de los síntomas, la ronquera. Entonces, si tienes síntomas, verifica por qué es. Tienes un bocio que te está apretando, tienes un nódulo que te está afectando, puede ser también un mocos en tu laringe por causa de esto. Revisa todo, pero no esperes a que llegues al punto más alto. Mire, uno podría decir, ok, la persona que tiene hipotiroidismo, que tiene hipotiroidismo pero que no lo sabe, porque sus exámenes no salen bien, bueno, no tiene la culpa, entre otras cosas, porque si su examen sale bien, pues sencillamente dirá, no es conmigo el asunto, pero tú que sabes los síntomas y los conoces, y tú que tienes el conocimiento, pues debes tomar decisiones si muchos de estos síntomas realmente están ocurriendo. ¿Listo? Eso es lo primero, para evitar un coma mixedematoso. Eso es lo primero que alguien debe hacer.
¿Qué es lo segundo? Y que debe tenerlo también muy claro. Mire, recuerde, que lo dije hace un momento al principio, el coma mixedematoso ocurre cuando hay una disminución severa y prolongada de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Cuando el asunto realmente es, no hay hormonas por ninguna parte, solamente así va a llegar eso. Pero si te estás tomando una medicación, si estás en un buen tratamiento, por favor, no dejes el medicamento si tienes tiroidectomía. No dejes el medicamento si tienes radioyodo porque te la quemaron, no lo hagas. Ahora, si tienes tu tiroides y estás tomando levotiroxina, tampoco la dejes. Si estás cansada de tomarlo, lo entiendo, pero mientras no hagas algo por tu tiroides, que ese es otro tema del que ya hemos hablado, no vas a poder dejar el medicamento. Si algún día quieres dejar el medicamento, estimula esa glándula, sácala del atrofiamiento, sácala de la inutilidad, reactívala y ahora sí. Pero mientras tanto, mientras no hagas eso, no. Ahí me preguntan, a ver, yo uso el Repolarix y entonces ya puedo dejar de tomar la levotiroxina. No. Uno, tu médico es quien determina si te quita la dosis de levotiroxina, te la baja, te la sube, lo que sea. Él es el que determina, tu médico, no yo, no el Repolarix. Pero si usas el Repolarix y activas tu glándula tiroides, tu cuerpo y tu tiroides produce hormonas otra vez, entonces ahora sí tu médico te dice, oye, ¿qué pasó acá? Vemos más hormonas en tu cuerpo, vamos a bajar la medicación. Pero es él quien determina eso. ¿Bien? Entonces, si es así, si comprendemos que es solamente en la caída grave de hormonas tiroideas, no suelten el medicamento hasta tanto tiroidectomía y radioyodo, ni pues berraco, como decimos en Colombia. No lo pueden hacer. Si tienes su tiroides, primero estimúlala y luego habla con tu médico y que él mire los exámenes para que puedas bajar la medicación. Mucha gente ha bajado su medicación, su médico. A personas le han quitado la medicación después de repolarizar, después de Repolarix. Me llegan mensajes todo el tiempo, pero primero estimulen antes de hacer eso. ¿Okay? Entonces aquí hay algo importante. Como sabes que ocurre eso y estás con tu medicación, pregúntale a tu médico lo siguiente. Ojo con estas dos preguntas. Ojo con estas dos preguntas que deben hacerle a su médico. Primera pregunta. Médico, de acuerdo a mis exámenes, a lo que usted ha visto, a todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿yo estoy en riesgo de un coma mixedematoso? Primera pregunta. ¿Estoy en riesgo de un coma, médico doctor? ¿Estoy en riesgo de tener un coma mixedematoso? Él te dirá, sí, no, tranquila, lo que sea. Segunda pregunta que debes hacerle a tu médico. Segunda pregunta. ¿Qué debo hacer si empiezo a desarrollar síntomas de mixedema? Guarden esas dos preguntas y consúltelas con su médico cuando llegue el momento. ¿Qué voy a hacer o qué debo hacer si de repente veo síntomas de mixedema? ¿Cuáles son los síntomas de mixedema? Los vimos hace un momento. Por ejemplo, la inflamación, tobillos, piernas, manos, se hinchan los párpados. Si está pasando eso, pregunten a su médico. No es un coma mixedematoso, pero si están viendo los síntomas, que son señales, que son manifestaciones que no se deben descuidar, es el momento en que debes hablar con tu médico. ¿Okay? Tercera cosa que pueden hacer para evitar llegar a un mixedematoso. Revisen la medicación con su médico y pídanle a su médico un examen periódico completo. Hace unos días hice una publicación, también es un en vivo sobre el tema, de cuáles son esos síntomas, cuáles son esos exámenes de laboratorio completo, cuál es ese perfil tiroideo completo que una persona debe hacerse para ver cómo está funcionando la tiroides y el hipotiroidismo, cómo está la enfermedad. ¿Sí? Pidan a su médico, venga, revisemos mi medicación, venga, hágame los exámenes, yo quiero saber. Yo no quiero que un día pase algo dentro de mi cuerpo como mixedematoso y yo no me enteré. ¿Sí? El tema de los edemas, pues no necesita un examen de laboratorio, es más que todo físico, es de inspección, tu médico lo ve, te toca la piel, te hace un hundimiento, mira a ver si se hunde, si no se hunde, y ahí determina realmente lo que está pasando. ¿Bien? Cuarta cosa que deben hacer para prevenir un
coma mixedematoso. Cuiden su tiroides de la exposición a las radiografías. Ya vimos un en vivo sobre eso el año pasado. Si ustedes van a ir donde su odontólogo a hacerse un procedimiento, lo que sea, cuiden esa tiroides, exijan que le coloquen el aparatico de acá que protege la glándula tiroides, ese protector plomado para evitar que se dañe la tiroides. Protejan su tiroides de los alimentos antitiroideos. Ojo con esa comida que están comiendo que puede resultar en un efecto contra tu tiroides, antitiroideos contra tu tiroides. Cuiden su tiroides de la falta de yodo, cuiden su tiroides del estrés principalmente, ¿no? Les voy a recomendar un estudio. El estudio se llama Coma mixedematoso, es un estudio de la revista cubana de endocrinología. Es un buen estudio. Ese estudio fue publicado en el año 2016. Ese estudio lo que dice es lo siguiente, en otras palabras más probablemente, porque la verdad no recuerdo las palabras exactas, pero dice esto: cuando ustedes están en una situación estresante, ¿qué pasa con su cuerpo? Él va a aumentar la necesidad energética. Por ejemplo, tú eres una persona que tiene hipotiroidismo y no lo sabes, por lo tanto tu tiroides bloqueada, no produce hormonas y no toma suplementación con levotiroxina, supongamos. Y de repente pasas por una situación estresante y entonces tu cuerpo que dice, bueno, tenemos un estrés, vamos a aumentar la necesidad energética en el cuerpo, ¿sí? Pero si no tengo cómo aumentar la necesidad energética, si la TSH se activa y le dice, oye cuerpo produce, pero no tiene que producir y además no está tomando levotiroxina, coma mixedematoso. Lo dice el estudio, miren, se llama coma mixedematoso y fue publicado en la revista cubana de endocrinología 2016, si no estoy mal. Fíjense, entonces ustedes pasan por una situación estresante, bien, listo, está bien. Si estás tomando hormonas, maravillosas, está muy bien. Si tu tiroides está produciendo hormonas, bien, tu cuerpo quizá lo pueda manejar fácilmente. Pero si tú no tienes un control sobre tu enfermedad, si tu enfermedad no está controlada, si llevas mucho tiempo sin estar controlada, o si tienes hipotiroidismo y no lo sabes, por lo tanto no estás medicada, y pasas por una situación muy estresante, puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Por lo que dice ese estudio. El estudio lo que menciona es eso. Y yo hablaba de eso en un en vivo hace poco. Siempre, y además vi en un video que publiqué esta semana, un video corto, hice una extracción de otro video. Siempre que tu cuerpo sienta una necesidad energética, va a levantar la TSH. Tu TSH se va a elevar porque ella es la que va a dar indicaciones a tu tiroides para que produzca hormonas y controle ese desorden que hay. Cuando hay estrés, hay alteraciones metabólicas. Pero si hay estrés y tu cuerpo dice, hay que controlar ese desorden que hay, ¿cuál es ese desorden cuando hay estrés? Sencillo, tu corazón empieza a latir más rápido de la cuenta, porque estás estresada. Tu sistema sanguíneo va a una velocidad mucho más alta. Necesitas una respiración más, porque respiras mucho más rápido. Necesitas que alguien controle eso. ¿Quién lo hace? La tiroides con sus hormonas. Pero si no tienes hormonas, ¿qué vas a hacer? Entonces, en un momento así viene una crisis mixedematosa. Puede ocurrir, no es que a todo el mundo le pase. ¿Listo? Y como quinto, para prevenir esto, un coma mixedematoso, pues es lo que yo siempre les hablo, estimulen su glándula tiroides. Siempre hagan algo por su tiroides, traten de que su tiroides no se quede en el olvido, es una glándula maravillosa, es la reina, la glándula maestra del sistema endocrino, es nuestro cuarto cerebro, y si nosotros logramos que la tiroides vuelva y trabaje correctamente, nuestro cuerpo va a recibir perfectamente y mejor esas hormonas naturales que produce la tiroides que la levotiroxina. Y la levotiroxina, el que la necesita debe tomarla. No tengo nada contra la levotiroxina, lo he dicho siempre. Como mi tema no es la levotiroxina porque no soy médico, no es mi problema, no es mi tema. Mi tema es la medicina energética, pero sí, las personas que necesitan medicamento deben tomarlo. Pienso que hay personas que no lo necesitan y que en vez de tomarlo, o además de tomarlo, deberían hacer algo por su tiroides para que luego ya su médico les quite el medicamento. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu tiroides aquí, puedes hacer algo por ella. Puedes estimularla para que ella produzca hormonas otra vez
y así entonces ya no necesitarías el medicamento, pero es tu médico quien debe determinar eso. ¿Bien? En el punto anterior donde hablaba acerca del estrés que ocurre, es decir, de verdad les invito a que miren el estudio, ahí es cuando yo digo a las personas, cuando tienen, las que tienen Repolarix, utilicen el Repolarix cuando pasen por una situación estresante, porque lo que menos queremos es que esa tiroides pierda más frecuencia de la que ya tiene. En resumen, el tema de hoy, para ya cerrar y ir con las preguntas. La publicación que hizo aquella persona en el grupo, más allá de juzgarla, señalarla, porque esa no es mi labor, ni la labor de nadie, seguramente está pasando por un momento de mucho sufrimiento, tan grande, que prefiere una eutanasia, una muerte asistida, para no vivir con lo que le representa el hipotiroidismo, ¿sí? Su sufrimiento. Tendría que entrar a tratar qué pasa, qué tipo de sufrimiento es, si son físicos en el cuerpo o también es emocional, hay de todo. Recuerden que en el hipotiroidismo pasa absolutamente de todo. Pasa los dolores físicos, problemas mentales, ansiedad, depresión, ¿no? Esa es una cosa. Segundo, quiero decir frente a eso, hay soluciones, muchísimas soluciones al tema de la tiroides. Para el hipotiroidismo hay muchas soluciones. La muerte no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Porque no sabemos. Solamente las personas que han experimentado la muerte pueden hablar de ella. Los que no la hemos experimentado simplemente anhelamos que sea de esta o de otra manera. Pero solamente quien ha pasado del otro lado sabrá qué es. Entonces no sabemos, lo que hablaba al principio, las personas que han tomado la decisión de suicidarse, lo hacen porque sienten que esa es la forma de acabar con su sufrimiento. Y no hay que juzgar eso, porque el sufrimiento tiene que ser muy grande, pero no sabemos si esa es la forma de acabar el sufrimiento. Cuando cruce al otro lado, lo sabrá. ¿Okay? ¿Cómo se evita una cosa de estas? Un tema de coma mixedematoso, un control de la función tiroidea. Si tú tienes tu función tiroidea controlada, no va a pasar nada. Si tú tienes tu tiroides controlada, estimulada, funcionando bien, no va a pasar absolutamente nada. No descuiden los 10 bloqueadores, 10 bloqueadores importantes. Solamente con los 10 bloqueadores muchas personas tomando la misma medicación de años, haciendo lo mismo que le ha indicado su médico durante años, solamente arreglando los bloqueadores ha mejorado su salud notablemente. ¿Listo? Bueno, ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Quiero ver qué preguntas tienen, vamos a resolver algunas dudas. Como siempre me da mucho gusto tenerlos por acá, es un gusto. Lidia dice, Dios mío, tengo esos síntomas. ¿Cuál es, Lidia? Porque si tienes síntomas realmente donde tú estás viendo que se acercan mucho a un mixedema, venga, y no estoy creando terror aquí porque a veces alguien pensaría que hablo del terror, de que siembro miedo en las personas con hipotiroidismo. No es así, no es mi intención. Mi intención es de informar, de contarle a la gente lo que realmente hay dentro de la literatura científica, dentro de los estudios, que tu médico quizá no te diga y que tú seguramente no sepas y que es bueno que te enteres. Yo, por ejemplo, particularmente si hubiera querido, en mi época de obesidad y sobrepeso, si hubiera querido que alguien se me hubiera acercado y me hubiera dicho, venga, le cuento qué le va a pasar si usted sigue subiendo de peso en la forma como lo está haciendo. Yo hubiera querido que alguien me abriera los ojos y me mostrara. Ya yo decido si sigo el camino o no lo sigo. Pero que alguien me hubiera dicho qué debía hacer. Nadie me lo dijo. Por eso seguí subiendo y fue un día en que yo decidí por mi cuenta solucionarlo. Entonces, el tema aquí no es sembrar terror. El tema es que las personas tengan la información y decidan qué hacer. Si tú, por ejemplo, Lida, el mensaje se fue, si en verdad hay un hipotiroidismo y tienes síntomas, ¿qué estás esperando? Entonces, ¿qué está pasando si tienes síntomas de los que mencioné? Tu hipotiroidismo no está controlado, tienes problemas con la medicación, debes tener problemas con los bloqueadores, entonces habla con tu médico y dile que algo está pasando porque te sigues sintiendo de esa manera. ¿Listo? Vamos entonces a mirar qué más preguntas hay. En TikTok y en Facebook, ¿qué preguntas tenemos? ¿Qué podemos tomar para la retención de líquidos cuando no es severo?
A mí me mandaron furosemida, pero siento que me hace daño para los riñones. Bueno, sí, las personas que tienen, no estamos hablando ya del coma misedematoso en este caso, estamos hablando de una retención de líquido normal y común, ¿sí? No hablo de los medicamentos, a excepción de la levotiroxina porque, y el tiamazol o metimazol. Cuando hablamos del hipertiroidismo, procuro no hablar de otros medicamentos en particular, pero puedo decirte que es un diurético, el que mencionas, es un diurético muy potente, muy potente. Te recomiendo dos cosas. Uno, todos los medicamentos detrás, en la parte de atrás en la etiqueta, tienen unos mensajes de advertencias, precauciones, contraindicaciones y reacciones adversas. Léelos. Solamente te digo eso. Lo segundo, hay cosas que puedes hacer de manera natural, ¿sí? Hay cosas muy buenas, por ejemplo, que son productos diuréticos que son muy buenos, excelentes. Tienes que tener mucho cuidado con su consumo porque puede llegar a una deshidratación. Lo puedes consultar con tu médico, consúltalo. Ahí está, por ejemplo, el diente de león, que incluso tiene muchísimas buenas propiedades. El té de Jamaica, la canela es un buen diurético. Un buen té de jengibre con limón te ayudará también como un buen diurético. El té verde es un buen diurético, ¿sí? Son alimentos, son sustancias que puedes consumir, son naturales, las consigues en cualquier parte, venta libre, y te van a ayudar como diurético. Eso sí, procura no excederte porque puedes deshidratarte. Ahí sí ya puedes hablar con tu médico del tema. Bueno, más preguntas. Si tengo hipertiroidismo, ¿puedo presentar edemas también? Sí, en el hipertiroidismo también hay edemas. Hay un edema conocido como el mixedema pretibial. Pretibial viene de la antes tibia, en la pierna, pretibial, antes de la tibia. Es la aparición de edemas como en el lado de la espinilla. Eso le pasa a las personas que tienen hipertiroidismo. Lo que pasa es prefieren llamarlo dermopatía y no llamarlo mixedema en este caso, porque ese edema que se presenta en el hipertiroidismo es un edema que puede aparecer en cualquier otra parte del cuerpo, no solamente en ese punto. Entonces, por eso dicen, no, llamémoslo dermopatía de Graves y no lo llamemos mixedema de Graves. Pero sí, las personas que tienen hipertiroidismo también pueden padecer de mixedema. Se nos fue el en vivo de hoy, se nos fue el tiempo, voy rapidísimo hablando de este tema. ¿Qué más hay por acá? ¿Cuál es el diente de león y cómo se prepara? El diente de león es esa florecita amarilla. El diente de león lo mencioné hace un momento, es un muy buen diurético. El diente de león es una florecita amarilla que se consigue mucho en el pasto, en los jardines se ve mucho la hierbita amarilla. Esa hierbita amarilla se convierte después en una pelucita blanca. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, y es coger esa pelucita y soplarla y las semillas salen volando. Ese es el diente de león. Es el alimento, es uno de los alimentos favoritos de las abejas. Y es un muy buen diurético y muy saludable porque tiene otras propiedades. ¿Cómo se prepara? Bueno, yo te diría que si estás interesada, consúltalo con tu médico también, pero ya venden en las tiendas naturistas, en las tiendas de productos naturales, venden el extracto de diente de león, lo venden en capsulitas y tú te lo tomas y te va a ayudar mucho en el tema como diurético. Hay un estudio, que también los invito a que lo miren, acerca del diente de león. Se llama así los efectos fisiológicos del diente de león, algo así, para la diabetes. Se ha comprobado, es un muy buen estudio. Las personas que tienen diabetes
diabetes tipo 2, deberían leer. Es un estudio, no es tan viejo, es reciente, debe tener por ahí unos 6 años, más o menos 7 años. Un estudio donde se encontraron las propiedades y los beneficios del diente de león en las personas diabéticas, con diabetes tipo 2. Revísenlo. Puede ser que a alguien le interese el tema y les ayude con el asunto. Dice Fanny que toma levotiroxina de 88 y los exámenes salen bien, pero se te cae el cabello. Wow, te perdí el mensaje. Se me cae mucho el cabello, tobillos hinchados, piel seca. Bien. ¿Qué significa, Fanny? Significa que estás en un tratamiento que no está funcionando. Muchas veces, la mayoría de las personas creemos que el tema solamente es el medicamento. Entonces, como me siento mal, súbeme la medicación. Me siento más mal, súbeme más la medicación. El problema no siempre es la medicación. El problema son otros factores, son otros elementos. Mira los 10 bloqueadores. Porque si tienes tobillos hinchados y piel reseca, esos síntomas son síntomas de un hipotiroidismo que está mal controlado, que está mal tratado. Tienes que entrar a mirar qué está pasando con tu medicación, qué está pasando con las otras cosas que estás haciendo por tu hipotiroidismo. El medicamento es importante, lo necesitas, pero no es lo único que deberías hacer. Mira tu comida, por ejemplo. ¿Qué otras cosas estás haciendo? Saludos, dice Ingrid, desde Chile, diente de león muy bueno y limpia el organismo. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que yo lo hayas utilizado y puedas contarnos y compartir lo que sabes. Sí, Gaby, el coma bisedematoso es terrible, es cierto. Dice Mónica, lo único que sé es que odio la medicina que me ha quitado la tiroides. No se deberían extirpar la tiroides porque aunque estés medicado ya nada es lo mismo desde lo psicológico. Bien, Mónica, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que el último recurso debería ser quitar la glándula tiroides. De hecho, los estudios estudiosos como Baca, las personas que le quitan la tiroides generalmente es por un cáncer. Oscar Baca, el ecuatoriano, un endocrinólogo, es un libro al que menciono mucho por aquí, porque me gustó el libro, lo leí, Tiroides y el cáncer. Él habla de que el 88% de los cánceres, en el 88% de los casos de cáncer no se debería quitar la glándula tiroides. Yo pienso que debe ser el último recurso. Y si es el último recurso y te pueden dejar la mitad, que al menos te dejen la mitad. Lo que tú dices es cierto. Pero no significa que te debas sentir mal, ni que tampoco odies la medicina. La medicina tiene un gran valor para la humanidad. Lo que debes entender un poco es las circunstancias en las que ocurrió todo. Incluso irte mucho más atrás. No porque te quitaron la tiroides, sino porque llegaste hasta ese punto donde te quitaron la tiroides. Irte mucho atrás. Es más, tienes que irte hasta el momento del evento Carrington en las macroemociones para poder entender todo lo demás. Si no entendiste en su momento el evento Carrington en las macroemociones, terminaste en una tiroidectomía. Por eso este tema hay que entenderlo, no solamente desde lo físico, no solamente desde lo médico, sino desde lo holístico, desde lo emocional, desde lo energético, para poderlo entender con claridad. Yo no los alcancé a saludar a todos, pero les envío un gran saludo a todos. Ahorita voy a mirar sus mensajes cuando acabamos en el vivo, que de hecho ya terminamos el tiempo donde siempre dedicamos a esto. Iremos a ver qué hay por acá. Buenas noches, un gusto saludarte también, Isela. Buenas noches, Jairo. ¿Qué recomendación nos dará a las personas que tenemos hipotiroidismo y por qué nos ocurre todo esto? Ana, pues, bueno, te invito a ver todos los videos que tengo aquí en esta página de Facebook donde hablo ampliamente del tema. Hay muchas, llamémoslo, orientaciones que doy acerca de cómo ayudarte con el hipotiroidismo y ayudarle a tu glándula tiroides. Hay muchas cosas que puedes hacer. Importante, las 3 líneas de trabajo mías cuando alguien va a buscarme ayuda para el tema de la tiroides: evento Carrington y macroemociones, repolarización, los 10 bloqueadores. Cuando tú logras solucionar estas 3 cosas, tú no te imaginas la salud tan grande que regresa a ti
y cómo solucionas el hipotiroidismo y solucionas los problemas de la tiroides. Pero mira las 3 líneas. Si no las conoces, te invito a que mires los videos sobre el tema. Bueno, bien. Tengo esos síntomas, dice Norma. Bueno, tienes que revisar el tema de los síntomas y efectivamente se está llegando hasta allá. Simplemente es que si detectas síntomas antes de llegar a ese punto, tengas la capacidad a tiempo de identificarlos y llegar luego y decir qué hacemos con este tema. Consúltalo con tu médico. Mira las 2 preguntas que debes hacerle a tu médico para que te ubiques un poco y tengas tranquilidad sobre el asunto. Con todo gusto, Carmen. El médico que me está viendo, dice Elena, el médico que me estoy viendo ahora me quitó el medicamento por 3 meses, por un mes, para hacerme de nuevo exámenes, estaba mal medicado. Genial, genial, Elena, eso pasa. A veces las personas están mal medicadas, no tienen la medicación correcta y eso ocurre. Y quizá cuando tu médico vuelva a ver tus exámenes todo esté bien y ya no necesites el medicamento. Hay médicos que son capaces de quitar el medicamento. Hay médicos que se atreven a hacerlo cuando ve que tu cuerpo no lo necesita. Bueno, son muchos mensajes. Cerramos con esto. Nívida, ¿es verdad que la levotiroxina descalcifica? Bien, voy a apuntar a esto. Las personas que tienen hipertiroidismo, y mira de dónde viene la explicación. Las personas que tienen hipertiroidismo sufren de descalcificación. ¿Por qué sufren de descalcificación? Porque la producción de hormonas de una persona con hipertiroidismo es muy, muy alta. Acuérdense que en el hipertiroidismo el metabolismo es muy rápido, demasiado rápido. Entonces, eso hace que el cuerpo se descalcifique, porque no hay una buena absorción de minerales. Entonces ocurre eso, ¿bien? ¿Cuándo pasaría en el hipotiroidismo? Cuando tienes dosis muy altas del medicamento. De hecho, cuando tú miras, si tú llegas a mirar en la parte de atrás, en la parte de atrás de la caja del producto de levotiroxina no cabe toda la información, pero si tú buscas en Google, buscas ficha técnica de y tu medicamento, la marca que tú tienes, vas a encontrarte con la ficha técnica del medicamento. Y en esa ficha técnica te va a decir todas las precauciones, advertencias, efectos adversos, todo, y ahí vas a encontrar ese tema justamente. Pero ocurre cuando las dosis son bastante altas del medicamento. Sí, Marquesa, claro que sí, el selenio es de libre consumo, las personas lo pueden utilizar y la tiroides es de gran beneficio, sobre todo porque ayuda a la conversión de la hormona T4 a T3, que es necesaria para que el metabolismo esté arriba. Bien, no puedo responder todos los mensajes, no alcanzamos a verlo, me da mucho gusto verlos. 2 cositas para terminar. El próximo 26 de marzo será el seminario para cerrar las heridas emocionales. Las personas, de lo que hablamos, por ejemplo, antes de que tomes una decisión de no quiero vivir, entiende tu sufrimiento. Entonces, cierra las heridas emocionales. Ese es un tema, un seminario de unas horitas, va a ser maravilloso. Van a entender realmente cómo pueden coger cualquier emoción que tengan guardada, cualquier emoción que haya en su pasado y cómo resolverla. No es magia, pero van a tener todas las herramientas para hacerlo y van a tener una liberación muy grande. Y lo segundo es que las personas que están en Colombia, el próximo viernes y sábado voy a estar en Bogotá. Consultas, asesorías, orientaciones con muchísimo gusto, y en la descripción de este video voy a dejar toda la información. Ahí está el enlace donde me pueden conseguir. Síganme en las redes sociales, los invito a que me sigan. Si les gustó este video o este en vivo de hoy, les agradezco si lo comparten con otras personas que ojalá les llegue. Cierro diciendo que no soy médico, no soy endocrinólogo, simplemente me encanta el tema de la tiroides, me apasiona desde hace muchos años. Me dedico a ayudar a las personas que tienen problemas con su tiroides desde el punto de vista o desde la perspectiva holística. Y nada, les envío un abrazo muy grande, amigos de TikTok, gracias amigos de Facebook, nos vemos la próxima semana. Esta semana espero conectarme un rato y hablamos de otro tema.
Creo que la próxima semana vamos a hablar del tema que tenía para hoy, que era un cristal que es capaz de hacer vibrar tu glándula tiroides. Bien, gracias a todos, una feliz noche, un abrazo, nos vemos pronto.